Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Hoy estamos en el cierre de nuestro mes Viña, donde hemos hablado del tema de Soy Viña y hemos hablado de los valores que tenemos como iglesia, los valores que nos unen, que nos dan dirección y que nos dice en qué invertir. Entonces, vamos a orar para iniciar. Señor, gracias Dios, gracias por tu presencia, Padre, en este lugar. Te pido, Señor, que hables hoy a nuestro corazón. Yo creo fielmente, Señor, que tú has puesto algo especial en cada uno de nosotros que hoy quieres reafirmar, Señor. Algo que has puesto en nuestro corazón y en nuestras manos que hoy quieres reafirmar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este mes hemos visto los valores que tenemos como iglesia y es muy interesante porque este último valor que vamos a estar estudiando hoy es un valor que tiene algunas cosas distintas al resto de valores. Es muy bonito porque cuando estamos en el tiempo de conexión, por lo general cuando estamos viendo los valores con la gente nueva, les preguntamos, ¿verdad? En cada valor, ¿y esto a qué les suena? ¿Verdad? Y muchas veces este es el que o la gente dice cosas muy profundas, interesantísimas, o muchas veces también dicen, no sé por dónde entrarle a este valor. No, me dicen eso y como que no sé a qué me suena, ¿verdad? Entonces, hoy queremos explorar un poco más sobre este valor, pero quisiera empezar repasando los valores que tenemos en la viña. Los 5 valores que tenemos en la viña. Y estos valores muchas veces nos van a decir un qué, ¿verdad? ¿Qué hacemos o qué es lo que nos une? El primer valor que tenemos es que dice que valoramos vivir en el reino de Dios. Y el texto que le hemos agregado a este valor dice que uno de los temas más expresados por Jesús en el Nuevo Testamento es el reino de los cielos y el reino de Dios, el cual no es un espacio delimitado geográficamente. Es una dimensión sobrenatural donde la voluntad perfecta de Dios irrumpe en lo imperfecto y doloroso del mundo terrenal. Debemos reflejar nuestra ciudadanía y nuestra pertenencia al reino de Dios con cada aspecto de nuestra vida. Este es un elemento, es un valor que es como general, grande, que hablamos de que vivimos y en todas las áreas de nuestra vida el reino de Dios debería expresarse, debería verse. Deberíamos dejar que el reino de Dios irrumpa en todas las áreas donde necesita plasmarse, como dice en ese texto, para romper o para cautivar o para cambiar lo imperfecto y lo doloroso. El segundo valor dice que valoramos experimentar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que nos dice este valor? Que si somos ciudadanos del reino de Dios, debemos tener una relación con el rey de ese reino. Entonces invertimos un buen tiempo en la música de adoración durante nuestras celebraciones porque creemos que es de gran importancia pasar tiempo en la presencia de Dios, porque es ahí donde somos confrontados, sanados y transformados. Damos y abrimos espacio a la presencia de Dios. Don Marvin, uno de los pastores de nuestra reserva de la iglesia, siempre dice: si abrimos un espacio al Espíritu Santo, Él hará. La pregunta es: ¿cada cuánto lo hacemos?
como iglesia queremos estar abriendo este espacio continuamente, y una de las formas como lo hacemos es por medio de la adoración. El tercero dice que valoramos ser una comunidad reconciliadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que valoramos o qué hacemos ahí? Dice que 2 Corintios 5:18 se nos indica que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Pero cuál reconciliación? La reconciliación entre la creación y su creador. Llevar a los hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y por medio de esto, como Dios sana relaciones entre las personas. Luego, el cuarto valor es el de valoramos hacer misericordia. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Esto es sencillamente seguir el ejemplo de Jesús. Lo que Él hizo con quienes se encontró en su ministerio: alimentar, consolar, visitar a los enfermos, entre otras acciones. Y básicamente es lo que hemos puesto en práctica. Y llegamos al quinto valor, que es el que vamos a estar conversando esta tarde. Dice que valoramos crecer en relevancia cultural. Y ahí es donde la gente empieza a decir, ¿cómo? Valoramos crecer en relevancia cultural. Y lo primero es que hay un qué que nos dice este valor. Dice que necesitamos compartir el mensaje del evangelio. Lo primero que nos está diciendo este valor es que necesitamos compartir el mensaje del evangelio. Necesitamos que ese mensaje que nos ha sido dado, nosotros también lo podamos transmitir. Pero lo que me encanta de este valor, que a diferencia de los otros tal vez no se muestra esta parte, es que hay un cómo, ¿verdad? ¿A cuánto nos daban bacalao en nuestra niñez? Buenísimo, ¿verdad? Yo corría, pero huyendo de la cuchara. Entonces, sí necesitamos compartir un mensaje del evangelio que no cambia, pero hay un cómo. Y entonces el valor nos dice que de una manera que sea relevante para nuestra cultura, para nuestra gente, específicamente en la iglesia local de cada pueblo, ciudad, según su cultura y costumbres. Según su cultura y según sus costumbres. En algunos textos también encontramos que este valor no se redacta como valoramos crecer en relevancia cultural, sino que se redacta como una misión culturalmente relevante. Una misión que es culturalmente relevante, una misión que es relevante para la cultura a la cual está llegando. Y este valor identifica quiénes somos y dónde y cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, energía, dinero. Sobre todo, deja implícito que hay una comisión que tenemos que hacer. Y esto nos lleva al primer elemento que yo quisiera compartir esta tarde. Y es el llamado misional que tenemos como iglesia. El llamado misional, y esta palabra misional lo que hace es que describe a un cristiano o a la iglesia que discierne la misión de Dios y descubre cómo piensa participar en aquella misión. Nos recuerda que todos nosotros tenemos un llamado a ir y presentar el evangelio, a ir y ser luz donde quiera que estemos. Como iglesia tenemos un llamado individual y grupal. Debemos ser misionales y cumplir el propósito que Cristo nos comisionó, como lo vemos en Mateo 28, 18 al 20, que dice así: Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús nos está invitando y nos está enviando a todo tipo de cultura, a todo tipo de contexto, a todo tipo de necesidad. ¿Cuántas veces como iglesia muchas veces nos quedamos solamente con las personas que tienen tal vez una necesidad económica? Y muchas veces cuando
discutimos sobre las necesidades de las personas, pensamos que solamente lo que comúnmente vemos como necesidad es necesidad. No sé si es don Carlos o era mi abuelito, alguien decía esta frase, decía, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿Cuántos quieren ser pobres así? Porque ya lo otro se podemos arreglar de alguna forma. Y Jesús nos está diciendo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, en todos los contextos y en todas las necesidades que puedan haber por ahí. Hace unos 15 años, más o menos, un amigo mío, participó de una campaña de oración. Yo no sé si eso todavía se hace, pero salían y oraban en las calles por las personas y ponían un rotulito, ¿verdad? Oración gratis, o no sé, se ora por personas, ¿verdad? O no sé, si usted tiene una necesidad, venga y oramos. Y esto era como una iglesia en México. Él es amigo mío desde aquí y andaban en México y estaban haciendo la campaña de esto. Y la gente muy reacia. Y en eso se acerca una señora y viene con su perrito y se acerca a ellos y les dice, ustedes oran por necesidades. Claro, señora, ¿qué necesita? Es que era que mi perrito Chihuahua tiene la patita mala. ¿Oramos por un perro? ¿Será que esta es la puerta que Dios quiere usar para que el reino de Dios entre a esta persona? ¿O vamos a ser tan decir, no, señores, que vean, en la Biblia no encontramos esa parte de orar por perros? Entonces, disculpe, llévelo a un veterinario. Mi amigo se agachó, le impuso manos, el perro era un chihuahua, ¿verdad? Más bien lo atacaba y el madre no sabía ni cómo orar por el perro para que se calmara o para que se curara. Y oraron por el perrito y milagrosamente su patita dejó de cojear. Ese es el poder de Dios y esa es la relevancia, porque Jesús está diciendo, vayan a todas las naciones, en todos los contextos y en las necesidades de las personas. Y necesitamos ser relevantes en esto. Necesitamos estar con los oídos abiertos a cuál es la necesidad, y de esto nos habla la relevancia. Ese es el llamado misional que todos tenemos. Tenía otro amigo también que venía aquí a la iglesia, un muchacho que Dios lo había sacado de las drogas, había tenido un encuentro fuertísimo con Dios y el hombre estaba en ese fuego con Dios. Y un día allá por la estación de Plaza Víquez de los trenes, ¿verdad? Por ahí, vio a un hombre y el hombre que siempre andaba viendo por quién oraba. Y el hombre vio a un señor caminando, ¿verdad? Pero que era renco. Y yo como así, y digo, esta es, aquí está. Ahí está la necesidad. Dios me da autoridad. Voy a orar por este hombre. Señor, ¿verdad? Lo persiguió. Primero el maestro pensó que iban a saltar, porque además este maestro no era así como de muy buen ver. Dios le había sacado un contexto ahí. Pero bueno, ya el hombre paró. Yo creo que no pudo correr tanto y dijo, bueno, si me va a saltar, que me salte. ¿Puedo orar por usted? Vi que está renqueando. De repente Dios hoy quiere sanar su pierna. Y el Señor muy amablemente le dijo, está bien. Y el maestro dijo, ¿puedo poner la mano en su pierna? ¿Puedo levantarle el pantalón? Sí, claro. Cuando levantó el pantalón tenía una patita de palo. Y él no supo qué hacer ni qué orar por esta persona. Pero buscamos la relevancia, buscamos pensar en la necesidad de las personas. Algunas veces la pegaremos, otras nos saldrá una pata de palo, pero Dios algo quiere hacer. Entonces este valor nos dice cómo tenemos que presentar el evangelio. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, por lo general iban los buses de Cedros o de Vargas Araya, que son los que pasaban cerca de mi casa, o los de Santa Marta, y a veces se levantaba gente en el bus y soltaba una retahíla de versículos, y hasta uno mismo que era como la iglesia, uno decía, eco, ya no sé si soy de la iglesia. O muchas veces me encontraba gente en San José. Necesitamos
contextualizar, necesitamos trabajar el mensaje del Evangelio para que pueda llegar a los corazones de las personas. Y en este contexto de ir y hacer discípulos, la viña entonces nace y abraza el valor de ser relevantes culturalmente. Por ejemplo, bueno, quiero contarle tal vez para los que no conocen, la viña, porque esto a veces nos pasa en conexión, que las personas piensan que la viña es este establecimiento nada más. Pero la viña es un movimiento plantador de movimientos plantadores de iglesias. Y está más o menos en unos 100 países a nivel mundial, buscando hacer las cosas de manera relevante en cada comunidad y cada sociedad. Por ejemplo, la historia de cómo nace una iglesia en Perú, en La Molina. Dios pone un llamado en una persona y le dice: en este pueblo hay una necesidad de mi presencia, de mi palabra, de mí. ¿Y cómo empezamos una iglesia? Pues resulta que este muchacho, o este joven, bueno, ya no es tan joven, es como de mi edad, empieza a ir a un parque que está en un barrio de La Molina, en Perú, y tiene un perro, él tiene un perrillo. Entonces él va con el perro todas las mañanas ahí, lo lleva, pone a orinar, todo eso. Pero el perrillo es como medio diestro. Entonces lo pone a hacer ahí que brinque, no sé qué, que traiga la bola y no sé. Y en este caminar empieza a conocer personas que también tienen perros. Y empieza a establecer una relación. ¿De qué? ¿Del evangelio? No. Empieza a establecer una relación de perros, ¿verdad? ¿De qué come tu perro? ¿Qué hace tu perro? Ese es el truco que yo le enseñé a mi perro. Esto es lo que mi perrito está haciendo ahora. Este es el veterinario que es mi perro. Y cuando ha establecido una relación con ellos, hay un momento donde él puede decir: para otras necesidades de tu vida que hemos compartido, tengo una respuesta también para darte. Y el mensaje entra fluido con ellos. Fue tanto así que después de llevar los perrillos ahí, se iban a un Starbucks que estaba cerca de ese parque y se quedaban compartiendo. Hasta que un día el gerente de Starbucks lo buscó y le dijo: yo estoy viendo que usted todas las semanas a la misma hora viene aquí con un grupo de gente. Ya el hombre se sintió como que ya lo iban a vetar. Veo que viene con un grupo de gente y como que se reúnen en un tiempo determinado y se van. ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Y él dijo: sí, este es el proyecto que yo tengo, conocer personas y una vez que tengo relación con ellos, contarles de Dios. Y el gerente se volvió y le dijo: ok, yo voy a poner el refrigerio. Wow, yo voy a poner el refrigerio. Y ahí fue caminando lo que ahora es una iglesia. Y así en la viña a nivel mundial tenemos historias, gente que era apasionada por motocicletas e hizo todo un movimiento, personas que les encanta caminar, personas que les encanta leer y un montón de cosas que son de relevancia para la cultura. Entonces, como movimiento, o la viña a nivel mundial se define como un movimiento plantador de movimientos plantadores de iglesias. Y esto tiene dos elementos que son importantes para la relevancia cultural. Número uno, somos movimiento, no organización. Y tomo unos textos literales que me compartió nuestro hermano Layo, que lo han visto predicar aquí. Dice: un movimiento es una causa por la cual vale la pena dar la vida, entregarlo todo y hasta morir. Es el viento del Espíritu Santo que sopla en nuestras ciudades y países. Es la causa del reino de Dios, de la gran comisión. La organización nació después como una manera de sostener el creciente movimiento. Es la infraestructura de procesos, sistemas y legalidades que proveen el funcionamiento de la propagación y multiplicación del movimiento. A medida que crece el movimiento, debe crecer la organización que sirve y sostiene
en movimiento. Pero lo primero que necesitamos entender y que yo quiero dejar hoy planteado es que nosotros, además de ser la Viña del Este, una iglesia donde, como decía Lázaro, recogemos las ofrendas y tenemos baños y tenemos un montón de cosas, somos un movimiento y cada uno de ustedes es parte de ese movimiento. Y estamos plantados en lugares donde podemos ser parte de este movimiento para las personas que tienen necesidades y podemos hacerlo de manera relevante para ellos. ¿Me estoy explicando? Lo segundo que veo en esa frase, que la viña se ha autodefinido, es que somos también plantadores de iglesias. Y como plantadores de iglesias, nuestro ADN, ahora que tanto que se habla del ADN, ¿verdad? Ahora que Saprissa tiene un ADN, que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Todos tenemos un ADN aquí en la sangre, Si somos plantadores de iglesias, esto lo podemos ver a nivel grupal o a nivel individual, y es un elemento muy importante, y es la reproducción, que nos multiplicamos. Dice que si no nos multiplicamos vamos a morir, y quizás posiblemente ya podamos estar muertos si no nos estamos multiplicando. Lo que perpetúa el movimiento no es el crecimiento de la organización, sino la multiplicación de discípulos de Cristo y líderes multiplicadores a través del tiempo. Entonces, el segundo elemento dentro de esta frase de la viña de que somos un movimiento plantador de iglesias es que además de ser un movimiento que está en acción, que está dinámico, que está vivo, necesitamos, y eso es cada uno de nosotros, entender que tenemos un llamado a reproducirnos y a multiplicarnos. Y si no lo hacemos, posiblemente nuestro corazón esté en un estado peligrosamente cercano a la muerte. La pregunta es, ¿hace cuánto no invertimos en poder multiplicarnos? Necesitamos multiplicarnos. Vea que tan sencillo. Aquí posiblemente estemos hoy 60 personas, o no sé, más o menos. ¿Cuántos? Ve 58, vea qué ojo. Si solamente cada uno de nosotros decidiera multiplicarse en una persona, decidiéramos ser movimiento, decidiéramos ser relevantes, fácilmente la otra semana podríamos ser 116 personas. 117 porque hubo uno que se multiplicó por 2. ¿Sí me estoy explicando? El llamado a este valor es un llamado de no solamente de percibir la presencia de Dios, sino que hay una comisión que necesitamos hacer. Y cada uno de ustedes ha sido plantado en contextos tan diferentes, para que el reino de Dios sea extendido. Entonces, ¿qué es la relevancia cultural? A la mayoría de la gente no le gusta el cambio, ya sea la comida, deportes, música, ropa. La gente tiende a intentar siempre mantener las cosas iguales. Pero Jesús pretendía que el mensaje del reino se extendiera de cultura en cultura y de generación en generación. Esto significa que si bien nuestros valores y creencias fundamentales no cambian, la forma en que se expresa cambiará de un país a otro y de una década a otro. Hace muchos años yo no viví esa época, pero me lo han contado. Ese instrumento, ¿de quién era? ¿De quién era? Del diablo, ¿verdad? Ese. Y ahí lo tenemos encerrado para que no se salga. ¿Para qué? La cultura es un vehículo por el cual transita el mensaje de Dios. Ahora quiero decir una cosa, el mensaje de Dios es uno, el mensaje de Dios no cambia. Lo que era pecado ayer es pecado hoy, mañana y siempre.
Pero la forma como transmitimos este mensaje va variando de lugar en lugar, de persona en persona y de necesidad en necesidad. Si yo me topara con un montón de personas hambrientas, desmayándose del hambre, que no han comido por días, y les dijera: señores, vinimos a ayudarles, tenemos cajas de destornilladores para todos, ¿cuántos se sentirían felices de eso? Me encanta porque hay una frase que don Carlos dice, que nosotros simplemente somos personas que éramos hambrientos y le contamos a otros hambrientos dónde encontramos pan. Necesitamos presentar un mensaje que sea relevante y cercano a la necesidad de las personas que están en nuestro contexto. Amén. El reino de Dios se puede expresar a través de la informalidad o la formalidad, de la música rock o la música hip hop o la música banda también. Las grandes iglesias o iglesias pequeñas en casas. La clave para nosotros es permanecer fieles a la misión de Dios y dejar que Dios nos muestre cómo se puede expresar su gloria en cada uno de nuestros contextos. Y esa es una pregunta que usted debería todas las mañanas tener en su devocional. Señor, ¿cómo puedo expresar y ver tu gloria en el lugar donde me has puesto? Eso es una pregunta que deberíamos estar continuamente haciéndole a Dios. Dentro del estudio de esta charla, encontré una encuesta, fue hecha en Estados Unidos, pero me parece importante que la estudiemos. Dice que el 84% de los estadounidenses que no van a una iglesia creen en el Señor, que Jesús resucitó. Y eso es fundamental. Creer que Jesús resucitó. O sea, el 84% de personas que no van a la iglesia saben que hay un Jesús que resucitó y que dio su vida por ellos. Pero la conclusión de este estudio dice que una abrumadora mayoría de personas que no asisten a una iglesia creen en la resurrección, pero no entienden cómo eso afecta su vida. Y es porque muchas veces hemos delimitado el mensaje para solamente convertirlo en un estudio teológico, no en una respuesta de vida a nuestra necesidad. Dios tiene respuestas y Dios tiene caminos tan distintos para todos los necesitados. Nosotros somos los brazos que Dios ha plantado en diferentes contextos para llevar su gloria y su poder. Amén. Y la pregunta que nace es cómo podemos comenzar a hacer verdaderamente las cosas de sacrificio que hizo Jesús, o como Jesús las haría en nuestra cultura quebrantada. Eso es una pregunta que deberíamos siempre tener en nuestro corazón. ¿Cómo actuaría Jesús en nuestra cultura? ¿Cómo actuaría Jesús con la señora con un chihuahua que renquea la pata de atrás? ¿Cómo actúa Jesús en personas que tienen distintas necesidades y que tal vez ni siquiera saben que están necesitadas de Dios? Somos nosotros los que Dios nos ha llamado a hacer esto. Ahora bien, hay una tensión que se genera ahí, ¿verdad? Y es una tensión entre los dos valores, el de la santidad y el del evangelismo. Y ahí entra un pleito, ¿verdad? Porque muchos quieren quedarse en el lado de la santidad, y en el lado de la santidad y con la excusa del lado de la santidad prefiero alejarme del mundo. Y entra esta tensión. ¿Cómo podemos entrar en el mundo, pero para llevar un mensaje relevante y no para consumirnos en ellos?
Y necesitamos en esto entender que la iglesia tiene un rol, y es un rol más que de fortaleza, es un rol de fuerza, es un rol que va y evangeliza, que va y lleva el mensaje. Y vea qué linda esa frase, dice que los misioneros, y cuando hablo de misioneros no estoy hablando de misioneros pagados para que vayan a otros países, estoy hablando de cada uno de nosotros porque tenemos una misión, tenemos un llamado. Entonces dice que los misioneros no tienen fortalezas, tienen puestos que avanzan. Y esto es algo que culturalmente necesitamos ir rompiendo, porque muchas veces estamos reacios, ¿verdad? Y teníamos cosas tan extremas como cuando sacaban el versículo de que no me sentaré en silla de escarnecedores para no ir al cine. O solamente íbamos al cine cuando la Viña alquilaba todo el cine para presentar la película de Jesús. Necesitamos insertarnos en la cultura. Necesitamos ser relevantes en la cultura. Necesitamos estar ahí en medio de nuestra profesión, de las cosas que hacemos, para ser personas que en su momento hagan que las personas que están a nuestro alrededor quieran ver ese Dios que está detrás de nosotros. Necesitamos ser, en ese sentido, personas ejemplares, con todos nuestros defectos que tenemos, ¿verdad? Pero eso es parte de ser relevantes. Pero también encontramos una zona de peligro, que podría ser el que se conforma con simplemente encajar en la cultura, o el extremista que quiere retirarse totalmente de la sociedad. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de todo esto? Cuando en algún momento le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? Él dijo, amarás a tu Dios. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se encuentra la clave de todo esto. La clave de la relevancia cultural es el amor. Es el amor por Dios, para no olvidar sus enseñanzas, para no vivir fuera de sus enseñanzas, y el amor por las demás personas. La fuerza que impulsa la relevancia es simplemente el amor. Jesús envió o se volvió carne por usted y por mí. Un bebé judío nacido en el lado equivocado de las vías, en un comedero de animales del establo, hace un acto radical de relevancia. Un niño que se vuelve hombre, que se vuelve persona, ser humano, por amor a usted y a mí. Y luego vemos a Jesús llevando varios mensajes de relevancia. Cuando Jesús empieza a predicar su mensaje inicial, dice: el reino de Dios se ha acercado, y empieza a hacer ministerio en las periferias más lejanas al templo. Y ya esto lo hemos contado varias veces, pero cuanto más lejos del templo estuviera usted, menos acceso tenía a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios solo se podía reflejar yendo al templo y presentando un sacrificio. Entonces, no es lo mismo que usted le digan que los sábados tenemos celebración a las 5 de la tarde y usted vive aquí enfrente de la iglesia, a Miguel, que vive en la zona de los Santos, en Loma Larga de la zona de los Santos, a 1 hora y media de la iglesia, venga hoy y venga mañana de nuevo a tocar en el aparatico del Dios. Y así Jesús empieza a entender que la relevancia del mensaje no era en el templo, sino que eran las personas que no tenían acceso a la presencia de Dios. Y por eso su mensaje es: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús en todo su mensaje es relevante. Pero Pablo lo describe también de una forma explícita, y con esto vamos a ir cerrando.
Dice en 1 Corintios 9, 19, 23. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Y a pesar de esto, no estoy sujeto a la ley, me sujeto a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Y si con todos trato de encontrarme en algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo lo ha entendido. Con los que son débiles me hago débil, con los que son judíos me hago judíos, con los que están bajo la ley me hago bajo la ley, pero siempre sabiendo que en su corazón estaba el propósito de llevarlos a Cristo, que el mensaje de esperanza pudiera llegar a ellos. Cuando el amor se convierte en la motivación detrás de por qué existimos como iglesias o individuos, los argumentos sobre la relevancia se convierten en cuestiones de grado bastante simples. Pero no por mucho. Nuestro llamado misional exige que analicemos detenidamente nuestro cociente de relevancia y respondamos entonces una pregunta básica que deberíamos hoy también pensar cada uno de nosotros como iglesia y como individuo. Si mañana cerráramos esta iglesia, o si mañana no estuviéramos en nuestra oficina, o si mañana no estuviéramos en nuestro barrio, alguien se daría cuenta, alguien lo notaría, que ya la Viña del Este no está, que ya usted no está en su barrio, que ya usted no está en su trabajo. Esa es una pregunta para medir la relevancia que estamos teniendo donde quiera que Dios nos haya plantado. Concluyo diciendo, la relevancia cultural entonces es amar al mundo como Jesús lo hizo. La relevancia cultural es amar al mundo como Jesús lo hizo. Amén. Y aquí todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Porque esto tal vez es la parte teórica. Pero vea lo que dice Hechos 13, 47 al 49. Quiero que cierre sus ojos y escuche este texto. Después de haber escuchado todo ese tema de la relevancia. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Qué? Somos eso. ¿Para qué? Para que puedan mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz admirable. La relevancia cultural
nos invita esta noche a tomar decisiones. Número 1, ¿qué estamos haciendo en el lugar donde Dios nos ha plantado? Número 2, ya puede abrir sus ojos. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que son un poco diferentes al resto de personas que los rodea? ¿Verdad? Uno dice, yo sí que soy diferente. ¿A quién le pasa? ¿O quién se siente exactamente igual, así como un clon a los demás? Entonces, ¿quién se siente diferente? ¿Quién se siente especial? Ahora que estábamos en la adoración, Dios me mostraba personas tan diferentes, con características tan diferentes, y Dios solamente decía en mi corazón una y otra vez: yo les he dado esas particularidades para que sean relevantes con otros, que otras personas no podrían ser relevantes. Entonces lo primero es, ¿qué vas a hacer donde has sido plantado? Y creo que esto debería ser una conversación entre usted y Dios. Señor, donde me has puesto, ¿qué querés? ¿Cómo querés que tu gloria sea manifestada? Y en segundo lugar, Dios trae a mi corazón esto: personas que tienen que empezar a valorar las características tan únicas que ha puesto en ustedes, para que el mensaje llegue a algunos, en los cuales mi mensaje, el mensaje de Lázaro, el mensaje de Marlis o de Abdiel no llegaría. Cada uno de nosotros tiene una relevancia, una historia de alegría y dolor que puede parecer empáticos con algunos que necesitan la empatía para conocer a un Dios poderoso. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.